Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de inteligencia espiritual. Feliz viernes para todos. Deseamos que estén teniendo el mejor día posible. Y hoy tenemos una transmisión especial. Se enlaza Venezuela con Miami, Valencia con Miami. El día de hoy tengo un invitado sobresaliente. Yo diría que polifacético. Mi invitado es conferencista internacional, empresario, coach, escritor. Ha escrito libros relevantes como El maravilloso Evangelio de la Gracia, Caer no es la sentencia final, Mentiras que atan a los cristianos. Es director y fundador de la comunidad virtual Transformados en Cristo y además es un mentor, es un coach a nuestras vidas. Se trata de nada menos de el pastor Tommy Moya, a este podcast que hemos llamado Inteligencia Espiritual. Saludos, mi amado Uzier, bendecido. Qué bueno saludarte y estar aquí contigo en este día. Y bueno, y con esos cientos de hermanos que se están conectando y son parte de esta transmisión. Así es, pastor. De antemano, gracias. Gracias por apartar este tiempo. Creo que va a ser un tiempo interesante donde vamos a traer, o Dios a través de lo que ha puesto en su corazón, va a traer una palabra directiva, una palabra que va a aclarar las incertidumbres de las personas que en esta hora están conectadas viendo. Y quisiera comenzar de la siguiente manera. Nosotros los que hemos estudiado comunicación social, periodismo, sabemos que es extremadamente importante consultar fuentes calificadas, fuentes oficiales. Y permítame mostrar un ejemplo. En un edificio petrolero o encargado de lo que es la exportación o explotación de petróleo, hay dos tipos de trabajadores, dos tipos de obreros. Está el presidente de la empresa y está el vigilante, el portero, el que se encarga de prestar la vigilancia para todos los que entran y salen del edificio. No es lo mismo pedirle una opinión al vigilante, al portero, que valga que es digno su trabajo y su función, pero no tiene el mismo peso a la opinión que pueda emitir el presidente de la compañía. ¿Qué quiero decir con esto? En plena crisis causada por esta pandemia, nosotros vamos a ver en los medios de comunicación que la fuente que se está consultando expertos, profesionales. Pero cuando hay crisis, pastor, la parte emotiva, la parte psicológica e incluso la parte espiritual de muchos creyentes se desestabiliza, tiende a desestabilizarse y a veces la fe a flaquear. En ese sentido, he considerado que es pertinente consultar fuentes calificadas por el reino. A esta hora del día, en cualquier medio de comunicación en el mundo, el tema central es este virus. Ese es el tema central. Y están consultando expertos. La pregunta que yo me hacía es, pues necesitamos las voces oficiales de ministros competentes que de alguna forma traigan a esta generación una palabra directiva. Y para ir a la primera pregunta que quiero realizar, vamos a poner en contexto de qué manera comenzó a correr este 2020, siendo muy pronosticados por algunos, profetizados por otros. Algunos pensaban el 2020 sí iba a traer lo que en años pasados no me trajo y alcanzaré. O sea, nadie se imaginó 1 de enero del año 2020 que iba a estar sucediendo todo lo que hasta ahora ha sucedido. Y permítame hacer un resumen. En la visión 2020 no se calculó esto. No se calculó esto. Entonces, permítame hacer un resumen. Comenzamos el año con un incendio voraz en Australia.
dejando un saldo muy lamentable en el ecosistema, en animales, en bienes incluso. Y la edad del incendio fue tal que aún se dijeron en las noticias que el humo llegó a países como Argentina. Imaginemos eso. O sea, estamos hablando de algo, unas magnitudes gigantescas. El otro acontecimiento fue el asesinato del líder iraní Qasem Soleimani. Y de alguna forma esto levantó las alarmas por una posible guerra o enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. Lo otro lamentable que sucedió fue el fallecimiento de 180 pasajeros de un avión ucraniano que se estrella y es triste porque estas personas mueren. Si nos venimos más acá, en nuestra estimada Puerto Rico, los boricuas vivieron un terremoto de 7 y algo, ¿no? O sea, el más fuerte de los últimos tiempos en su historia, además de que constantemente estaba temblando. A la fecha, el día de hoy, con relación a esta pandemia, hoy vi en las noticias que ya van 8,000 personas fallecidas en Italia. Esto es muy lamentable. Con todo esto en contexto, Pastor Tommy, ¿cree usted que estamos llegando al fin del mundo? Ahora, todo eso que tú acabas de mencionar es solamente en 3 meses. Y me parece que el contexto histórico que le das a los últimos acontecimientos es importante. Y también es importante la pregunta que estás haciendo y me parece que hay que responderla con seriedad. Las plagas, las guerras, terremotos, rumores de guerra, inundaciones y todo tipo de males han sido una constante en la historia humana. Y aunque todas estas cosas han matado a millones de personas, la realidad es que durante esas cosas también solamente murió una fracción de la raza humana. Por ejemplo, la peste bubónica mató a 1/3 parte de la población de Europa, pero 2/3 partes vivieron. Ajá. La gripe española a Ajá. principios del siglo XX mató entre 20 y 50 millones de personas. Y lo que es interesante es que no solo estas plagas y desastres naturales han sido una constante en la historia de la humanidad, sino que la creencia de que el fin del mundo es inminente también lo ha sido. En cada uno de los años del calendario durante los miles de años de historia, algunas personas pensaron que ese iba a ser el año final. Y aquí estamos tú y yo hablando de un asunto, lo cual es evidencia de que el fin no llegó. Entonces, dos cosas provocan como ninguna otra la susceptibilidad de que algo es el fin del mundo. Número uno, las crisis. Y número dos, el final de los siglos. Cuando tú miras allí, los años 800, años 1000, la conclusión del 1500. ¿Y quién olvidará que de aquí ninguno de nosotros se nos puede olvidar el año 2000? Jamás. Donde se creyó que era el fin del mundo. Ajá. Donde hubieron ministerios, profetas, que aquí en los Estados Unidos hicieron mucho dinero vendiendo CD, diciéndole a la gente que este es el final y esto es lo que había que hacer. Y bueno, todavía estamos aquí 20 años después. Así que de hecho, esto Pastor, es una constante. La pregunta se la han hecho y se la seguirán haciendo. En la humanidad, los hombres, ¿será este el fin? Sí, efectivamente, ya de hecho tenemos comentarios en el Facebook y aquí hay una pregunta de Marjorie. Ella dice, me hacía esa pregunta. ¿Acaso no declararon que el 2020, a ver, que el 2020 era la visión perfecta? Es cierto, en muchos lugares se comenzó a declarar que el 2020 es la visión perfecta. De repente algunos de manera... y algunos de manera ingenua, seguro, en fe dijeron y en positivismo, este es el año de la visión perfecta. Bueno, creemos que ha llegado el momento de demostrar que nuestra visión está puesta en ese autor y consumador de la fe.
Entonces, tomando Pastor, sus ahí palabras. en ese punto, me parece que también es un hilo fino porque hay personas que pueden pensar, Ajá, se están mofando de todo eso que se dijo y eso no es. Más bien, lo que correcto. estamos queriendo es, no hay nada malo en que tú le pongas un tema y decir, en este año vamos a trabajar hacia y pensamos que lo que Dios nos ha mostrado se va a realizar. El problema es Ajá, cuando tú le asignas a eso un valor espiritual como si fuera lo que Dios ha dicho en Cristo y como si es la única cosa que debe de estar sucediendo. Entonces, cuando se ok, dice, por causa de este número, este es el año de la visión perfecta, ya lo que estamos ajá, haciendo es un horóscopo evangélico. Estamos ajá, usando correcto. cosas externas para asignarle valor espiritual y eso es lo que confunde muchas veces a las personas. Y lo otro que vale la pena resaltar allí, pastor, es que yo veo que hay dos caras, ¿no? De la vida en la fe. Está la cara donde recibimos la palabra, se recibe la impartición, pero está la otra cara es de la hora de la verdad. O sea, hasta que algo no es llevado a la práctica, es Así es. teoría. Si estamos declarando que este año es la visión perfecta, creo que nos llegó un tiempo de praxis. Aquí es donde tenemos que tener la convicción, la seguridad de que no es un asunto teórico, sino que es funda firme en el espíritu. Entonces, pastor, si esto no es el fin, como usted bien lo acaba de decir, si esto no es el fin, entonces todo lo que está sucediendo, ¿qué es? Ahora, quizás para muchos de los que están conectados con nosotros ahora, se van a sorprender de lo que yo voy a decir. A Jesús ver. nunca profetizó el fin del mundo. El Ajá, capítulo clásico que se cita, Mateo ajá. 29, 24, 29, que dice, 24. inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué hace Jesús aquí? Él está usando Ujú. un lenguaje apocalíptico para describir la destrucción del templo que estaría sucediendo. Entonces, este tipo de lenguaje Ajá, es parte de la literatura bíblica que enfatiza el que se quite un velo entre el cielo y la tierra. Por eso es que los escritos apocalípticos se caracterizan por ciertos rasgos literarios que son muy distintivos, en particular predecir aquellas cosas futuras que van a suceder en ese contexto y los relatos de las experiencias que tuvieron, el que lo profetiza y el simbolismo que usa para describirlo. Entonces, los apocalipsis posteriormente, que vienen después de algo, ¿qué hacen? Emplean los ajá. anteriores para seguir abundando en él. Esto fue lo que hizo Juan en el libro de Apocalipsis, Ajá. que cita continuamente el Antiguo Testamento. Entonces, el libro de Ok. Apocalipsis no tiene la intención de predecir el futuro, sino de darle a sus lectores la única revelación que van a necesitar independientemente de los eventos que estén viviendo en Ajá, un determinado momento. ¿Cuál es esa revelación? La revelación ajá. de Jesucristo. Así es que comienza el Perfecto. libro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las Ujú. cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús en Mateo 24? Bueno, el mismo capítulo nos dice qué era lo que estaba diciendo. En el verso 1 y 2 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y dice que él respondió diciéndole, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos? La misma que nos estamos haciendo hoy. ¿Cuándo serán Ajá, estas ajá. cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Nota que dice del fin del mundo
o mejor dicho, del siglo, no el fin del mundo. ¿Por qué? Porque el fin del siglo no es lo mismo que el fin del mundo. Entonces, yo creo que estamos en los últimos días. Desde que Jesús resucita son los últimos días, porque su resurrección inaugura una nueva creación. Pero no estamos en el fin del mundo. Entonces, si esto no es el fin del mundo, como estás preguntando, ¿qué es? Pues lo que siempre ha sido la oportunidad de comprender que el mundo solamente puede ser entendido por la revelación que permite la comprensión. Nota esto. Si Jesucristo es revelado, ni los gobiernos, ni las enfermedades, ni las catástrofes, ni la muerte son los que gobiernan la vida de sus hijos, sino que se les anuncia a todos esos males humanos que ya fueron vencidos, que ya fueron derrotados. Y este es el propósito del libro Apocalipsis. No es interpretar eventos futuros, sino ayudar al lector a interpretar la realidad de lo que están viviendo. ¿Para qué? Para que sepamos cómo responder y que la máxima realidad no se ve, solo se recibe por revelación. Y para que esa revelación pueda llegar, se tiene que remover un velo. Y Pablo dice que cuando se conviertan al Señor, el velo le es quitado. ¿Qué revela Apocalipsis? Que Cristo el gobernante, el resucitado, es el que está sobre los actores, las situaciones, los eventos que puedan estar sucediendo en cualquier generación. La iglesia puede confiar que por cuanto Él venció, nosotros también en Él hemos vencido. ¿Estás allí, mi querido Uziel? Parece que se congeló tu cámara. Bueno, mis amados, seguimos entonces acá. Vamos a poder entonces participar y cuando el pastor Uziel se vuelva a conectar, bueno, allí entonces él regresará al pastor Uziel. Estamos de vuelta. Qué bueno que regresaste, mi amado. Estamos de vuelta. Bueno, esto es en vivo. Ustedes ya lo saben. Y los que conocen la realidad del Internet de Venezuela también lo saben. Pero aquí estamos. Entonces, estábamos allí en esa pregunta. Si esto no es el fin, pastor, no lo es. Y usted allí nos expresaba. Y yo quiero ir a una pregunta directa, personal. ¿Qué es para Tommy Moya el fin? Bueno, eso es tremenda pregunta, que yo creo quizás no es tan importante como lo que dice la Biblia sobre el fin. Vamos a separar la opinión de los hechos, ¿no? Recientemente estaba conversando con una persona la persona estaba hablando y diciendo, a la verdad que estamos en el fin. Y mi respuesta fue, ¿el fin de qué? ¿Del mundo? ¿De la vida? ¿De una persona? ¿El fin de un siglo? ¿O el fin del antiguo pacto? La palabra griega para fin en el Nuevo Testamento es telos. Y si seguimos el rastro de esta palabra en la Biblia, lo que vamos a encontrar es que se está refiriendo al final del viejo pacto en vez de al final del planeta, como lo conocemos ahora, o el final de la vida de una persona. Por ejemplo, Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos por todos, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta al fin, este será salvo. Entonces, si verdaderamente hacemos una exégesis correcta del texto y lo que nos está comunicando es obvio, que no se refiere a la salvación eterna o al fin del mundo, recibimos nosotros la salvación eterna por medio de recibirla por la fe, por causa de la obra perfecta de Cristo, no porque nos esforzamos para llegar al final. Lo que Jesús estaba comunicando era que los que perseveraran en la fe y no regresaran al antiguo pacto serían salvos de la destrucción que ocurrió en el año 70. De igual manera, Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, del mismo modo
que Jesús se refirió al final cuando estaba declarando la destrucción del templo en Mateo capítulo 24, que es un texto que hoy se usa mucho, y oiréis de guerras y rumores de Ajá. guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pablo también usó ese mismo término para referirse al juicio que vendría sobre un viejo sistema, y él lo dice en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para Ajá. justicia a todo aquel que cree. Entonces, el final de la ley y el final de Ajá. la era eran sinónimos, porque la era de Ujú. la ley era lo que estaba terminando. Por eso Pablo también dice en Primera de Tesalonicenses, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así como ellos siempre, la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira al extremo. Esta palabra aquí extremo es la misma palabra telos. Entonces, ¿qué es el final basado en lo que nos dice la Escritura? La conclusión de una era, el Ajá. terminar de un pacto para Ajá. inaugurar ahora una nueva creación en Cristo el Señor, establecida en el nuevo pacto. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el fin del mundo. No Nada que tiene ver. Si somos nada que responsables a ver. la hora de estudiar el texto, si lo que queremos es Ajá. amedrentar gente y atemorizar gente Ajá. y tener seguidores que están allí paranoicos, esos textos les van a ayudar si los usan mal. Pero si es un estudiante y un predicador responsable de la escritura, que Ajá. no solamente Ajá. tiene una sola escuela para ver el texto, sino que hace exégesis de lo Ok. que está estudiando, entonces es mucho más amplio lo que está diciendo. Ok. Sí, porque se me preguntaba, alguien me preguntaba, pastor, por favor, acláreme. Lo que está sucediendo, he escuchado dentro de mis hermanos que es que hemos provocado la ira de Dios. Hemos provocado la ira de Dios y Dios está molesto y de alguna manera Él está tomando venganza. Pastor Tommy, pero eso no es cierto porque Dios no tiene necesidad de vengarse del ser humano, ¿cierto? Mi amado, una de las representaciones más pobres que se pueden hacer de Dios es atribuirle a Dios el sufrimiento, Ujú. el dolor y la muerte humana. Ujú, correcto, Es, correcto, eso no total. fue lo que vimos en Cristo. Si Cristo es verdaderamente Ajá, la imagen visible del Dios invisible, ajá. entonces la forma en que nosotros podemos conocer a qué se parece Dios si fuera Ajá, como uno de nosotros es lo que reveló es total. Jesús. Un Dios amoroso al punto que asumió, se puso en nuestro lugar, pagó la Ujú, deuda nuestra. Él fue la propiciación por nuestros pecados, imagínate. total. Sí, Entonces, señor. atribuirle a Dios que este dolor, estas dificultades, es de alguna manera Dios castigando, mientras Ajá. que los justos están sufriendo y sus hijos también, es una pobre manera de representar el carácter de Dios en Cristo Jesús. Con razón el mundo no quiere saber de ese tipo de Dios. Exacto. De hecho, pastor, observemos lo siguiente. Si estando en pecados, dice la escritura, nos amó. Si estando en pecado nos amó y entregó a su hijo, cuánto más después de la consumación perfecta del sacrificio de su hijo. Entonces, son asuntos que se escuchan en medio de todo esto y por eso considerábamos y consideramos pertinente el consultar esas fuentes calificadas como su persona.
Esto nos lleva a otra pregunta, pastor. Sin ánimos de buscar culpables, porque no es la intención. Nuestra intención no es andar buscando culpables, pero sí es nuestra tarea de clarificar. Si Dios no envió esto, si esto no es un castigo para el hombre, a la luz de la Escritura, ¿de quién es la realidad de estas cosas, por ejemplo, como esta pandemia? Me perdí ahí por un momento en el audio. Ok, ok. Repito la pregunta. Sin ánimos de buscar culpables, porque esa no es nuestra tarea, pero nuestra tarea sí es aclarar, clarificar. Todo esto que está sucediendo es por causa de una mala administración ¿de quién? ¿De Dios o del hombre? Bueno, tú sabes que todas estas situaciones que suceden nos confrontan con una realidad y sigue siendo el misterio del sufrimiento, del mal, de aquellas Ajá. cosas que no necesariamente son fáciles de explicar, de poder Correcto. las personas racionalizar, porque todavía para mucha Ajá. gente sigue siendo, y es un dilema, si Dios es tan bueno y tan poderoso, ¿por qué sufre tanta ¿Por gente? qué? ¿Ves? Ujú. Entonces, son realidades que están allí, preguntas que vienen a la mente de las personas que solamente pueden ser entendidas y comprendidas desde una naturaleza espiritual. Es desde allí que nosotros tenemos que partir para poder comprender esto. Hace unos días escribí allí en mi Facebook sobre el tema este del sufrimiento. ¿Qué es lo que Ajá. vemos allí? El sufrimiento es una experiencia común que la vive todo ser humano. Vivimos en un sistema, vivimos en un orden caído que aunque ha sido Ujú. derrotado, aunque ha sido vencido y expuesto, la realidad del asunto es que hasta que no esté la plena y completa consumación de lo Ajá. que Jesús y lo que en Cristo el Padre ha hecho por la humanidad en un Ajá. regreso Correcto. total y completo, donde se cierra el ciclo completo y se trae a la luz todo lo que ya es una verdad consumada en el Hijo, tendremos estos dolores, males y sufrimiento. Entonces, cuando el hombre es el que gobierna, que por allí es que miramos esto, Ajá. siempre habrá Ok. dolor, injusticia, Ajá. corrupción, guerras, muerte. Los fuertes sobreviven, los débiles son aplastados. Allí habrá Y eso, imperialismo, capitalismo, comunismo, socialismo. La gente exacto. piensa que Y estos eso, son pastor, ideas de Dios o filosofías de Dios. Estos son asuntos y del eso, hombre. ¿Ves? exacto. Esto, Y eso lo hemos visto desde el principio, correcto. porque este asunto del dolor, del sufrimiento, desde Adán en el principio. Allí vemos Exacto. en esa primera familia, en la primera familia vemos la experimentación del dolor, del luto, la pérdida de un hijo. O sea, estos hombres, esta pareja, por así decirlo, vivieron el luto de la pérdida de un hijo. O sea, y vivieron el dolor, lo experimentaron, porque bien, usted lo expresa, cuando el hombre gobierna, suceden estas cosas. Exactamente. Entonces, por el otro lado, ¿significa que todo lo que el hombre ha hecho en la historia está mal? No, pero tampoco significa que lo ha hecho conforme al propósito eterno. ¿Ves? Y es allí ¿Correcto? donde nosotros partimos entendiendo espiritualmente qué es lo que el Padre siempre ha querido. La finalidad de todo lo que el Padre siempre Ujú. quiso fue que el Hijo tuviera preeminencia y que todo sea lleno de Él.
Por lo tanto, con lo único que Dios está comprometido eternamente es con lo que Él se había propuesto hacer en el Hijo. En su Hijo. Solamente en el Hijo. Por eso hay una gran diferencia cuando el hombre es el que gobierna y cuando Dios es el que gobierna. ¿Qué pudiese decirle a la audiencia? Imaginemos un mundo donde el que administra sin la intervención de la voluntad del hombre sería Dios. ¿Cómo sería eso, pastor? Bueno, lo tenemos ya realizado en Cristo Jesús. Ese es el ejemplo. Él fue la representación exacta de a qué se parece un hombre y una mujer cuando Dios es quien los gobierna. Por eso es que solo en Él el ser humano puede llegar a ser verdaderamente todo lo que Dios siempre quiso para el hombre. Él fue la imagen visible del Dios invisible y fue lo visible que nunca se ha llegado a ver, se había visto del hombre. Por eso es que Él es el modelo de lo que Dios siempre quiso para los seres humanos. Entonces, ¿qué sucedería si la tierra fuese administrada por Dios? El amor reinaría, la justicia, el gozo, la paz, la mansedumbre, la creación sería sanada, los hombres vivirían en paz, no habría injusticia, todo estaría en armonía. Jesús lo mostró. El hacer la voluntad del Padre era su deleite y a cambio el Padre en él encontró máxima complacencia. Ya, pastor, ubicándonos en una perspectiva eclesiástica, vamos a dirigir nuestras palabras a la iglesia. ¿Cómo debería estarse preparando o estar preparada la iglesia para enfrentar los próximos años? Indudablemente, la situación actual, esta pandemia estremeció muchas estructuras. Estremeció las estructuras políticas, estremeció la estructura económica y, por supuesto, la estructura social. Y de alguna forma está estremeciendo la estructura eclesiástica. ¿Por qué? Porque nos ha impedido ir a los edificios, tener las actividades que comúnmente hacemos dentro del recinto. Ya esto nos debe dejar una escuela para enfrentar posibles retos a futuro, porque hoy en día el colapso vino por una pandemia, pero imaginemos un colapso económico en un mes, en 3 meses. ¿Cuál debería ser la perspectiva? ¿Cuál debería ser la mentalidad de la iglesia? Bueno, sabes que esto requiere por lo menos 10 programas más para... Sí, sí. ¿Por qué? Sí. Oiga, pastor, y tenemos a la audiencia olvidada. Ahorita vamos a ver los comentarios de la audiencia. Ahí yo estoy aquí. Se Listo. me olvida hasta que estoy... Cierto. Deme su opinión. Menciona a algunos hermanos y hermanas que están conectados por allí, seguro. Ok. Aquí está Mauricio como dijo el apóstol Juan Balistreri en cierta ocasión, las cosas están se fue el texto. También está Marjorie, está Juan Carlos conectado, está Gerson conectado. Bueno, cualquier cantidad de comentarios, pastor, en este. Dígame. Parece que se congeló tu cámara. Carlos conectado, está Gerson. Ok, ¿me escucha, pastor? Sí, te escucho muy bien. Estoy mirando aquí algunos Perfecto. comentarios. Entonces, contigo. Aquí está Mauricio Otalvaro, está Naida, Cristian Henao, Elisa Cruz, Alexander Madariaga, Pablo Bianchi, Cruz Leiva,
Freddy Antonio, cualquier cantidad de comentarios. Así es. Tenemos aquí en tiempo real, Pastor. Y damos gracias a ustedes, damos gracias. Sí, señor, esto es muy interesante. Lo que ha logrado la tecnología en los últimos, y no creo que en los próximos 10 años, brutal. El avance de la tecnología. Y ese es el punto. Ese es el punto ante los retos que tenemos. La tecnología es un reto que tenemos por delante de nosotros. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo alcanzamos a las nuevas generaciones? ¿Cómo los discipulamos? ¿Cómo los inspiramos para esto? Mire, Pastor, hay personas que piensan que Uziel Reyes es un joven ministro de la próxima generación. No, tan tarde para eso. Y yo tengo 38 años. Entonces yo digo, por el amor de Cristo, yo soy de esta generación. Ya más bien el reloj está corriendo. Entonces, retomando la pregunta, ¿cuál debe ser la mentalidad, la gestión de la iglesia? Es un reto para nosotros, porque hoy en día Seguro. decía que muchos pastores están replanteándose, algunos preocupados. Oiga, hay pastores, ministros del Señor con un corazón hermoso que están preocupados porque no saben qué caras van a ver el día que se reanuden las reuniones en el servicio. En ese tema que es tan importante, wow, y aquí en algún momento quizás podemos seguir abundando un poco en esto. Las mentalidades son construidas por paradigmas que se establecen por causa de que se asumen una cantidad de postulados que la mayoría cree que esa es la verdad. Por lo tanto, cuando nuestras mentalidades son construidas por los paradigmas que gobiernan, ya sea en una generación, ya sea ciertos postulados dentro del cristianismo, y comienzan a suceder cosas que retan literalmente, que es lo que está sucediendo hoy. Hoy estamos siendo retados en aquellos paradigmas que formaron nuestras mentalidades. Entonces, en muchas ocasiones, esos paradigmas que han formado nuestras mentalidades, cuando son retados, son incapaces para enfrentar el momento que vivimos. ¿Y qué sucede? Altera la genética orgánica de la iglesia. Lo que es interesante aquí es que nosotros hemos tomado esto como si fuera el fin de la iglesia, como si la iglesia hubiera sido el producto resultado de la tecnología. Señores, la iglesia lleva más de 2000 años en el planeta. La iglesia ha sobrevivido pandemias, ha sobrevivido guerras, persecución, imperios, ha surgido, ha crecido, se ha multiplicado. ¿Por qué? Porque la genética de la iglesia, el ADN de la vida de la iglesia, no se limita ni retrocede ante lo que esté sucediendo. Nuestros paradigmas, modelos han limitado la expresión de ese organismo. Esa es otra cosa. Eso es otra cosa y ese es nuestro gran dilema. ¿Por qué? Porque cuando el cristianismo se institucionaliza, entonces el organismo se llenó de virus. Y se llenó de virus que les roban la vitalidad. Se le llena de virus que les roba la vida. Eso no significa que la iglesia se va a quedar en la casa viendo reuniones, participando de estudios y siendo iglesia virtual. La iglesia no es virtual, la iglesia es orgánica. No hay tal cosa como la iglesia virtual. La iglesia es orgánica y utiliza los recursos y medios que se le prestan en una generación para cumplir y llevar a cabo su misión. Eso es todo. La iglesia está utilizando este momento
puntual para seguir siendo iglesia. Ahora, Exacto. muchas de las cosas que se construyeron, muchas de las cosas que se establecieron, muchos de los modelos que se implementaron, muchas de las ideas que se endiosaron como si fueran la única forma de hacerlo, hoy están siendo sacudidas y están siendo estremecidas, pero a mí no me cabe duda que lo que no es conforme a la naturaleza de Cristo, el fuego lo va a destruir. Pero Así va a es. quedar la esencia y la pureza de lo que se ha construido, lo que se ha sobreedificado, sobre el fundamento. De hecho, Pablo dice que la obra de cada uno será probada. Por eso dice, mire cada uno cómo sobreedifica, ¿sí? Porque la obra de cada uno será probada. Y en ese aspecto, ya para ir cerrando, mi pastor, ¿cómo se imagina Tommy Moya el fin de todo esto? ¿Cómo nos imaginamos el fin? Bueno, mi amado, el fin, en la Biblia se revela como alguien. Él es el principio y Él es y el fin. El fin. Entonces, mientras que yo creo que estamos viviendo en las últimas cosas, desde que comenzaron los últimos días, y yo personalmente creo en la segunda venida de Cristo el Señor, estamos viendo las últimas cosas para el cierre glorioso y final de la consumación de todo lo que ya en Cristo es una realidad. El fin es Él. ¿Cómo sucederán todas las cosas? Yo no llego hasta allí, porque muchas de las cosas que se utilizan para hablar sobre esto son cosas que están fuera del contexto, fuera de una exégesis responsable, utilizando el periódico para tratar de interpretar la Biblia, y en realidad no es la manera responsable que nosotros podemos estudiar la Escritura. Sin embargo, me parece que todo se está moviendo hacia esa gloriosa y maravillosa consumación. Como lo dice el libro de Apocalipsis 22, capítulo 22, verso 12 al 13. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, ahí mismo está, y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, pase lo que pase, suceda lo que suceda, el fin de todas las cosas es alguien. Yo, ya sea que viene otra vez o nosotros vamos a Él, ya sea que nuestro entorno está en angustia y el mundo en conmoción para los que estamos en el Hijo, ni aun la muerte nos puede separar de este amor inagotable que es en Cristo el Señor. Lo dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. O sea, así es. Puede que suceda una persecución, puede que suframos encarcelamiento, puede que padezcamos enfermedad, lo que sea, dice Pablo. O sea, y lo ubica en dos extremos, ¿no? Lo ubica en dos extremos, sea que vivamos o que muramos, los que estamos en Cristo somos del Señor. Y ya para finalizar, pastor, y agradecido por tu espacio, por tu tiempo, que quiero decir algo. Este tiempo del pastor Tommy, un viernes a las 12 del mediodía en su casa, es atípico. Esto es atípico. Porque si no fuese por esta cuarentena, por este encierro,
Sabrá Dios en qué lugar del planeta estuviese Bueno, este hubiéramos hombre. estado en Atlanta, Georgia, hoy. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, que hubiese tenido el tiempo para estar con Uziel Reyes y con las más de 300 personas conectadas allí en Facebook es hermoso. Para finalizar, Pastor, voy a saber, y quizás a la audiencia también, ¿qué hace Tommy Moya en cuarentena para mantenerse enfocado? Bueno, traer a la memoria aquellas cosas que hemos enseñado, que entendemos y que hemos visto en la Escritura que el Señor ha impartido a nuestra vida. Recordarnos lo que Él ha dicho. Y qué bueno Ujú. también cuando el Espíritu Santo nos recuerda aquellas Sí, señor. cosas que Él ya nos ha dicho en el Hijo. Entonces, Sí, palabras que señor. vienen y que son tan simples, Pastor Uciel, pero que están cargadas de tanta vida en momentos tan particulares como el no temas, yo estoy Mm, contigo. así Esos es. detallitos allí para nosotros mantener, porque todos sabemos que en algún momento u otro nuestra seguridad puede estar en peligro, nuestra salud puede estar comprometida. Eso no es falta de fe, es la realidad Ajá. del mundo en que estamos. Mientras tú y yo estamos aquí dialogando con tantas personas y hablando sobre un tema tan importante, hay Sí. miles de personas muriendo en el Miles. mundo hoy que sirven al En Señor, este momento. que aman al Señor, que han sido fieles al Señor y que son eh, personas que han caminado y han entregado su vida al Señor. Cuando miramos esta otra parte del mundo que a nosotros se nos olvida que existe, porque creemos que el mundo es Sí, señor. el occidente y se nos olvida que hay continentes completos que no Ah, tienen ni siquiera lo más básico y lo sí, señor. mínimo que tú y yo podemos tener hoy en nuestros hogares y en nuestras casas: comida, bienestar, por mucho o por poca, todavía queda un poco. Hay lugares donde no hay y donde lo que hay es tan escaso que apenas rinde para poder suplir una necesidad. Sí, señor. Entonces, ¿qué Eso hago? es. Mantenerme continuamente recordándome y con la conciencia de quién soy en Cristo el Señor. Y le dejo este texto a nuestros hermanos y hermanas en las naciones. Juan cierra el último libro de la Biblia, luego de haber hecho una completa exposición de a qué se parece la vida de un creyente cuando la revelación de Cristo lo ha capturado, cómo enfrenta al imperio, la muerte, la persecución. Juan termina diciendo en el capítulo 22, verso 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos Sí, señor. vosotros. Y es lo mismo y es mi oración para cada uno de los que han estado conectados a esta transmisión hoy. Mi pastor Tommy, muchísimas gracias por este tiempo de estar en esta transmisión especial de nuestro podcast Inteligencia Espiritual. A toda nuestra apreciada audiencia, les informo que en los próximos días vamos a estar subiendo el audio, el audio de esta programación en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, para aquellos que les gusta esas plataformas digitales. Ha sido un gusto, Pastor. Allí siguen personas conectadas. Gracias, Pastor. Si me 209. permites un minutito más, por favor. Listo. Quiero Todo también tuyo. exhortar a la audiencia que está conectada en este momento a que visite o busque más bien en Amazon tu libro Apocalipsis y tus ojos lo verán. Es un tiempo donde hay varios espacios para la buena lectura. Este es un libro que usted necesita leer. Es un libro que lo puede, creo que adquirir electrónicamente, ¿correcto?
Sí, correcto, pastor, correcto. Entonces lo puede adquirir allí en Amazon. Vaya a Amazon, busque por allí el nombre del autor, Uziel Reyes. Y allí va a ser Eso es dirigido, correcto. descárguelo. No solamente usted va a ser enriquecido con la lectura de este libro, mírelo por aquí, manténgalo allí en la cámara para que la gente lo identifique, sino que también es una forma de apoyar y de ayudar la tarea, el ministerio y la vida del pastor Uziel Reyes. Como ustedes saben, las realidades que se están viviendo hoy en la Venezuela amada son situaciones complejas y todo este recurso ellos lo usan para poder seguir ayudando a otras personas y también ellos poder tener un recurso para ellos. Así que yo le exhorto, si cada uno de nosotros va ahora mismo a Amazon, de donde quiera que esté, y baja su copia, esto sería una tremenda bendición, no solamente para tu vida, sino también para la vida del pastor Uziel, la pastora Frances, para toda su familia y sus hijos. Así que confío que usted allí también puede sembrar en la vida de este hombre que tanto está bendiciendo a esta generación, a su ciudad y la vida de muchos de ustedes. Es una forma que podemos también decirle gracias. Gracias por toda inversión. Todos los que hemos escrito un libro sabemos lo que esto envuelve. Así que lo que usted paga por un libro, mis amados hermanos, jamás se compara al retorno que usted va a recibir cuando siembra en la compra de un libro, el retorno en entendimiento, conocimiento y de entendimiento espiritual aumenta exponencialmente, especialmente cuando son libros de hombres que están claros y precisos en la verdad presente y su fundamento es solamente Cristo el Señor. Mi pastor, muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos que en realidad no estamos en el ministerio para comercializar un libro. Seguro que Eso no. lo sabemos. Y lo pero que lo pueda la gente no costar un sabe, libro, tampoco lo puede adquirir. y lo que pueda costar un libro, cierto. Y lo que pueda costar un libro no se compara en, usted lo sabe mejor que yo, en horas de estudio, días, meses, semanas de estudio, de indagación, de investigación, de ministración en el espíritu. Y alguien tiene la oportunidad de en 1 hora, 2 horas, 3 horas, llevarse un tesoro que de pronto a alguien que lo escribió le llevó años comprender y entender. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Gracias a aquellos que están allí conectados. Por favor, les confieso que al finalizar la transmisión voy a leer cada mensaje que nos dejaron. Me comprometo con eso. Y si el pastor Tommy tiene a bien, para la próxima semana volvemos a apartar un espacio para continuar descubriendo, aclarando y compartiendo de las riquezas inescrutables de nuestro maravilloso evangelio. Pastor, muchas gracias. Chao, familia. Nos escuchamos y vemos en la próxima oportunidad.